específicamente cursos dedicados a ello. No me quiero meter un poco acá a los conceptos generales básicos, sino hablarles un poco más de la experiencia práctica y qué es lo que se ve en el día a día en un parque, por ejemplo. Hablamos específicamente de un parque en Nazca. Para los que no conocen, aquí está el Parque Eólico Guaira 1. De hecho, hoy por hoy es el complejo eólico entre Guaira 1 y Extensión más grande del Perú, más o menos llegando a los 309 megavatios. Ese es uno de los primeros parques que se puso en operación, Guaira 1, está con unos 132 megas, 42 turbinas de fabricante Nordes Acción, distribuidas en 7 circuitos alimentadores que finalmente se interconectan al CI, ¿no? Este parque nació con un contrato take or pay, básicamente un PPA para garantizar, digamos, la venta de energía al Estado por 25 años. Ya estamos 8 años de operación, de esa compañía cuando el parque recién estaba condicionándose. Y van a ver que este parque tuvo muchísimos problemas, ha fallado de todo aquí. Hemos tenido, digamos, que implementar muchas estrategias de mantenimiento, tanto predictivo, correctivo, profundizar en muchos análisis de falla, en tópicos también relativos al control, a la protección, cómo mejorar el desempeño de las máquinas, etc. Aquí generalizar que básicamente cada turbina se interconecta a través de una red de media tensión. Son cables subterráneos, también hay alternativas en el diseño para usar redes aéreas. Este parque, todos los parques en el Perú, los 10 que tenemos, o 11 ya, usan redes de media tensión, típicamente en 33 o 22.9 kV para interconectar todas las turbinas hasta una subestación, ¿no? Que está acá en el planeta. Y desde acá elevar a 220 kV para conectarse al CI. Siguiente, por favor. De la turbina. Como les decía, ese no es un curso de diseño de turbinas. Para diseñar hay que hablar de muchos conceptos un poco más amplios. Básicamente aquí reconocer los componentes que tenemos en la turbina de manera general para un poco profundizar a la parte más práctica, de fallas, de analizar problemas y de solucionarlos sobre todo. Pueden notar que tenemos una turbina, esta es de las más típicas que tenemos en el Perú, por cierto, doblemente alimentada con caja multiplicadora, un generador tipo de FIC, doblemente alimentado para la redundancia, se alimenta por el estátor y por el rotor. Las palas en este caso en esta turbina son rotores de 125 metros, palas de más o menos 70 metros cada una, conectadas todas a un buje, las palas que se interconectan en toda la transmisión mecánica a través de un eje lento o eje principal, dos rodamientos principales, una caja multiplicadora que básicamente eleva la velocidad con la que gira el conjunto del buje o rotor, también se le llama esto. Suele confundirse con el rotor del generador, pero le vamos a llamar rotor en este caso. Desde más o menos 3 hasta 11 RPM, que es la velocidad nominal en la que trabaja esta máquina, a nivel rotor y lento. Y a nivel generador, estamos más o menos en 1500, 1600 RPM. Esa caja multiplicadora justamente tiene una función de multiplicar la velocidad, pero al final de cuentas es una caja de engranajes, ahora vamos a mirar con más detalle. Y también tiene un sistema de control de pitch, que básicamente está gobernado por energía hidráulica, por un sistema hidráulico que está aquí, una bancada con bombas y un tanque que le va a presionar hasta 200 bar para orientar las palas, ¿no? Al final las palas tienen una función de orientarse similar a la de los aviones para recoger o aprovechar más o menos el viento, ¿no? Al final también sirve para el freno mecánico que tiene la turbina en condiciones de muy alto viento. Y el generador que finalmente es el que se interconecta a la red de media tensión y en el que finalmente también se hace la sincronización de la máquina. En ese tipo de modelos no tenemos el convertidor arriba, pero tenemos en otras máquinas, sí lo tenemos arriba, o incluso el transformador. En ese tipo de máquina, el transformador de la turbina está en piso y el convertidor también. El convertidor finalmente es el que se encarga de hacer la sincronización de la máquina, el control para que, por ejemplo, despache reactivos, haga control de potencia y todas las exigencias que hoy por hoy piden el código de red para conectarse al CI. Al final hay que entender también, hay dos ideas que yo siempre comento aquí. Si bien es cierto, el viento puede venderse como una tecnología muy limpia, ¿no? La energía eólica solar también, pero sí que el viento también suele perjudicar mucho por su comportamiento aleatorio, por su comportamiento de cambio de dirección o incluso de rachado, decimos rachado a las ráfagas de viento, que perjudican a todo el tren de potencia. Y van a notar que el tren de potencia en general de la máquina, que está compuesta por el rotor, el eje lento y la caja multiplicadora, son elementos que sufren muchísimo mecánicamente. Se desgastan, vibran mucho,
se dañan componentes mecánicos y suelen ser los que más fallan a nivel de la vida útil de la máquina. Estas turbinas pues típicamente 100 metros de altura, tenemos máquinas también más grandes, de hecho en otros parques como Tres Hermanas, San Juan de Marcón, tenemos torres de hasta 140 metros que están en la costa directamente. Este parque en particular está más o menos unos 50 metros desde la costa. El tipo de turbina, también hay clasificaciones, no me quiero profundizar ahí, clasificaciones tipo IS2, IS2, 3B, que varía en función al tipo de desplazamiento, al viento que hay en el desplazamiento. Hay zonas como Nazca, por ejemplo, que ofrece un viento relativamente suave, promedio de 7-8 metros por segundo, máximos entre 15 y 16, pero en la costa de Marcona, por ejemplo, o en Tarada, en el norte, suele ser mucho más. Entonces hay que meter una máquina un poco que aproveche más ese recurso y pueda tolerar en general esas variaciones y velocidades de viento tan altas. Siguiente, por favor. Bueno, generalizado un poco el tema del parque, las turbinas, los componentes que tiene la máquina. Miremos un poco como visión qué es lo que falla más en este parque por lo menos. He metido un poco también de datos del parque Rubí, que es un parque solar. Como les decía, al final vamos a ver un poco más de Rubí. La siguiente, por favor, para avanzar. Básicamente, lo que más ha fallado en este parque, hemos tenido problemas desde fallas de cortocircuito en los transformadores, fallas en la caja multiplicadora, una etapa bien alta, 5 máquinas en menos de 3 años, vibraciones que en general se presentan en distintas partes de los componentes de la multiplicadora, y en el generador también, fallas de seccionadores, fallas de generador, también el estator que forma parte del generador, cables, los cables de la red de media tensión también, los filtros, etc. Y también hemos tenido fenómenos relativos al desempeño de la máquina como la sobrepotencia, que es algo interesante. Aquí en este parque nos ha pasado eventos de pérdida de control, digamos, ante huecos de tensión. Cada vez que hay un evento de red en el sistema, las máquinas tienen que sostenerse, pero también pasa que en muchos casos cuando el control no está muy tuneado, por decirlo así, no está muy afinado, y hay varios conceptos para tocar ahí, la máquina pierde el control y puede llegar en balance al punto de exponerse a sobrepotencias, que quiere decir que una máquina de 3 megavatios puede llegar a dar 4.5, 5 se embala sin control y claramente eso perjudica a todo el componente. Eso se soluciona normalmente con actualizaciones de firmware. Dependemos mucho de los fabricantes para solucionar ese tipo de problemas de control, ¿no? También hay que entender que en ese tipo de tecnologías todavía se mantiene este hermetismo muy fuerte de los fabricantes, de los tecnólogos. Acá tenemos Nordex, acá tenemos Vestas también en Perú, tenemos Siemens Gamesa, está por entrar Goldwyn en un proyecto fuerte en el norte, es un chino. Y todos los fabricantes en general son muy herméticos con su ingeniería, son muy herméticos con su tecnología. Suele ser muy difícil sacar esa información, de hecho aprendemos mucho más con las fallas y con los problemas, y también hablando con sus expertos, obviamente. Siguiente, por favor. Esto, bueno, anterior mismo, pero nada, directo al asunto. Vamos a comenzar hablando un poco de la estrategia de mantenimiento predictivo en un parque eólico, en un parque renovable. Típicamente, para establecer una estrategia de mantenimiento predictivo, hay que entender la curva APF, que es una curva de desempeño funcional de una máquina en general, es un concepto que se usa mucho en mantenimiento y confiabilidad, para evaluar cómo se degrada la función de una máquina y en qué punto es que aparece los inicios de la falla o la falla potencial, inicio que determina, digamos, un modo de falla y cómo es posible detectarlo. En general tenemos muchos métodos para detectar problemas en las fases iniciales, y el predictivo tiene que ver con eso, tiene que ver con optimizar por diferentes técnicas de predicción, vibraciones, ultrasonidos, aceites, etcétera, o datos de escala, cuando inicia un problema, cuando hay una desviación de un parámetro que determina la condición de una máquina o el estado de salud de una máquina, y cuánto tiempo tenemos para hacer que aparezca la falla funcional, es decir, la falla en la que la máquina se detiene parcial o totalmente. Esta ventana de oportunidad entre el punto P y F es básicamente eso, es un espacio que tenemos de oportunidad para cambiar esa condición, aplicar un mantenimiento basado en condición que nos mejore esa condición y eventualmente mejorar la curva de la función del activo, ¿no? Acá hay muchas cosas que se pueden hacer, como les iba diciendo, y vamos a profundizar un poco más en ello. Siguiente, por favor. Típicamente en estos parques, por lo menos en la compañía cuando estábamos en Enel, pero en Enel sí igual, en Enel y en Iberdrola hablamos con muchos colegas también de otras compañías, se hace muy parecido. Nos enfocamos en 3 pilares fundamentales: inspecciones de sitio,
Es decir, todo tipo de acciones que requieren de una inspección especializada, desde las palas, los aceites de los transformadores, los lubricantes, inspecciones de topografía, ultrasonías en general, el análisis de los datos de SCADA. Hay que entender que esas máquinas en general vienen sensorizadas por todos lados. Ya no requieren, digamos, instalar o hacer mediciones en campo, porque están diseñadas para trabajar remotamente, para trabajar en operación continua sin que nadie intervenga. Y esencialmente para eso necesitan estar sensorizadas. Todos esos datos de temperatura, presiones, potencias, viento en general se integran a un SCADA, y de esas SCADAs se puede sacar mucha información vía data mining, vía machine learning, implementando muchas estrategias o algoritmos también de predicción, que ahora vamos a verlos. Típicamente los fabricantes hoy por hoy incluso ya manejan incluso plataformas un poco más comerciales, es decir, con la máquina también hay las soluciones casi hechas, ¿no? De modelos de predicción acondicionados a sus máquinas y ya con aprendizaje basado en los antecedentes que como fabricantes tienen. Acá se pueden hacer muchas cosas. Nosotros particularmente no nos cerramos con los fabricantes. Nosotros hemos trabajado mucho sobre todo ahora mismo estamos con Hexagon, estamos trabajando con Aveva también en su momento, con plataformas como Power para el BI, para la presentación básicamente, pero también como el SAS Analytics, y también algunas herramientas que tienen los fabricantes del SCADA SDI y del SCADA Nordex, por ejemplo. Y finalmente los análisis de vibraciones, que ese es el fuerte, digamos. Acá hay ingenieros, futuros ingenieros mecánicos también, me dijeron, ¿no? Así que a nivel de vibraciones, por lo menos en la universidad, cuando yo estudié, el curso solamente era electivo, no lo profundizábamos tanto a nivel de mecánicos, electricistas y mecánicos. Hoy ya sé que en la FIM, en la UNI, ya es el curso obligatorio. Pero las vibraciones son una herramienta muy poderosa para entender la condición de una máquina. Se pueden hacer análisis en el tiempo, la frecuencia. Es de mucho mérito, digamos, para la gente, los analistas, diagnosticar problemas mecánicos en la máquina usando vibraciones. Y van a entender un poco que nos metamos allá. Siguiente, por favor. Estructura en general. Esa es una referencia. Hoy hemos cambiado bastante, en verdad, por temas de confidencialidad. No les puedo pasar tampoco todo lo que hoy. Pero también hemos aprendido mucho de esto. En general, la idea de esto es presentarles una arquitectura muy simple de cómo es que se maneja el mantenimiento preventivo y el correctivo también, englobados en una estrategia de mantenimiento basada en condiciones, ¿no? Tenemos muchos datos, digamos, que se recogen, como les decía, a nivel de datos de inspecciones, de horoscopías, análisis de grasa, vibraciones con equipos manuales, las visuales. Todo eso se recoge en órdenes de trabajo, viene de una programación o de una estrategia de mantenimiento programado y no programado también. Se establece al final un plan de inspección por máquina. Esto una vez que se completa, se va a un repositorio, se procesa, pasa también en este repositorio, digamos, nos toca a nosotros, como por lo menos en mi área, establecer los niveles de condición de la máquina, ¿no? Y aquí sí jugamos mucho porque establecemos, digamos, líneas de condición o líneas bases de condición en la máquina basado en experiencia propia, basado en expertos que también con los que hemos hablado y basado en datos que el fabricante nos da. Eso también es una tarea importante, decidir qué es severo, qué no es severo para mi máquina, ¿no? Llenarnos también en un umbral muy bajo, digamos, llenarnos de problemas también no nos conviene mucho, sino que establecemos un nivel de condición que sea adaptable y también es algo vivo, ¿no? Es algo que va cambiando en el día a día en función de la condición de las máquinas. No se queda en órdenes de trabajo finalmente y se actúa sobre un mantenimiento correctivo o preventivo, ¿sí? Similar se hace con los demás análisis de los datos. Esta es una forma, por ejemplo, de cómo manejar los datos de aceite. Manejamos muchas máquinas. Hoy tenemos 70 máquinas en un parque, solo en turbinas. Luego tenemos multiplicadoras, grupos hidráulicos, transformadores. En las solares algo parecido. Tratamos de establecer, digamos, una forma más sencilla de visualizar los datos y de cómo establecer qué máquina es crítica y qué no. Y también cómo mirar, que para eso hay que entrenarse para entender qué parámetro de condición está apuntando a un cierto problema o a una degradación incipiente de un activo, ¿no? Siguiente, por favor. Lo mismo con los aceites dieléctricos, los transformadores. En los transformadores se pueden hacer muchas cosas, en verdad. La normativa es accesible para todo el mundo hoy por hoy. Nosotros en su día apuntamos incluso a algoritmos de machine learning, incluso con lógica difusa, para intentar automatizar
una decisión basada, por ejemplo, en gases disueltos, ¿no? Que es una herramienta muy conocida. Triángulos pentágonos de Duval también, que es una herramienta muy conocida. Cómo visualizarlo y cómo nos ayuda esto a entender la condición de un activo. Y de acá se pueden hacer N cosas, ¿no? Con Aveva, con su día PyVision, con SAS Analytics, con Power BI se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, tenemos muchos chicos muy jóvenes que son muy hábiles en programación, hoy por hoy en Python, en R, que nos dedicamos a hacer estas cosas. Claro, siempre guiados por un experto, ¿no? En ese caso. Siguiente, por favor. Datos de escala, lo mismo. Datos de escala, como les decía, la máquina está sensorizada por todos lados. Hoy, digamos, tenemos muchísimo datos con el que se pueden hacer muchas cosas. Y de hecho, muchos fabricantes, hoy por hoy, ya tienen modelos de degradación establecidos. Ya saben qué temperatura de rodamiento es normal, qué temperatura de ambiente o incluso de aceite es normal, o qué temperatura de vanado o presión de grupo hidráulico es aproximadamente normal, o está por el comportamiento normal. Por un lado es eso, y por otro lado también que esto es el análisis de las curvas de potencia de la máquina. Cómo plasmar, digamos, o cómo identificar ineficiencias o defectos mediante los datos de producción. Y esto también requiere muchísimo análisis, eso se ha perfeccionado muchísimo en nuestro caso en el tiempo, porque es de mucho valor, digamos, entender qué significa este punto aquí, ¿no? Si es una falla de un anemómetro, si es una falla de una tarjeta, si es una pérdida de eficiencia por algún tracker, por ejemplo. Esto es mucho en solar, en eólicas también. La curva en solar es un poco como una campana, en eólicas básicamente es una subida siempre de una rampa, y de ahí se pueden identificar, digamos, muchos problemas con curva de eficiencia. Entonces, similar a la arquitectura que tuvimos antes, aquí es igual, se recogen todos los datos, pasa por nosotros trabajamos antes con un database central, que trabajamos con Italia, sobre todo cuando éramos grupo Enel. Hoy estamos más independientes de Enel, y estamos Origin, por cierto. Al final Origin compró, es parte de un fondo de inversión británico de Actis, que ya compró toda la división de Perú, ¿no? Los 2.2 gigavatios que tiene. En su día usábamos mucho el SAS, hoy estamos mirando otra herramienta para hacer sobre todo los modelos de predicción. Teníamos algunos interfaces de usuario de diferentes niveles, categorías que te pueden hacer muchas cosas, o otros un poco más limitados a visualización. Se generan órdenes de trabajo, se generan reportes también. Esto, por otro lado, también nosotros como local, digamos, es como una especie de local control room, como una especie del equipo local, generamos herramientas también adicionales para analizar la información por nuestra cuenta, ¿no? Eso se sumaba también todo esto a un repositorio. Al final se establece lo mismo como en el caso anterior, niveles de estabilidad, y se establece una condición, y finalmente se decide qué hacer, ¿no? Seguimos teniendo la máquina, un correctivo mayor, un correctivo menor, siempre. Lo que les iba hablando, ¿no? El OSIsoft, que hoy por hoy ya es parte de Aveva, el SAS Business Analytics para sobre todo la modelación, los cálculos estadísticos, y el Power BI sobre todo para las presentaciones un poco más ejecutivas, ¿no? Es lo mismo, cómo se analizan los datos de escala, cómo es que determinamos desviaciones de condición de la máquina, digamos, por ejemplo, por temperatura. Eso en particular es una temperatura que me parece que es de aceite, ¿sí? Cómo establecemos, de hecho, las máquinas, cómo las hemos agregado por componentes, transformador, transmisión, transformador, generador y convertidor, ¿no? Cada indicador, digamos, este estado de salud, cuando baja a cero, ya nos da una indicación de que algo tenemos que mirar en ese componente en particular, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es lo mismo, solo que es en PySystem, en Aveva. Ustedes manejan esta plataforma, sí, para consulta. ¿Alguna vez ha visto la plataforma? ¿Lo he manejado? ¿No? Ya, bueno, hoy sabía que es muy accesible para todo el mundo, ¿eh? Hay versiones libres, etc. Incluso acá puedes aplicar casi tu propia escala, ¿no? Hacer reconstruir tu planta, digamos, presentar cómo es que se comporta la tendencia de algún parámetro en particular de tu máquina, lo que quieras. Siguiente, por favor. Y lo relativo a vibraciones, como les decía, a mí particularmente me gustan mucho las vibraciones porque yo estoy certificado como analista categoría 3, me he quemado las pestañas casi 17 años para lograr esa categoría. Y yo siempre digo que es de mucho, yo soy mecánico de electricidad en particular, pero me ha costado porque yo, desde que empecé a trabajar me dediqué más al sector eléctrico, comencé en transmisión, en generación, pero no veía tanto parte mecánica. Cuando entré a renovables,
en la WIN sobre todo, sí tienes que ser todista, y tienes que mecánica, control, protección, electricidad. Y lo paja de vibraciones, digamos, es que es de mucho, les estoy diciendo, es de mucha virtud, digamos, para los especialistas, y esto toma mucho tiempo de práctica. Siguiente, por favor. Interpretar, digamos, cómo es que la vibración de un componente particular, estos son diferentes sensores, canales, digamos, que ofrecen diferentes sensores en forma de onda, cómo es que un parámetro en particular te puede identificar un problema, ¿no? Hay mucha gente incluso, o software de algunos fabricantes, que te facilitan un poco más este manejo, este análisis, porque tú tienes que, por cada sensor puedes tener 5 o 6 señales diferentes de valores RMS, kurtosis, valores cresta, valores pico-pico, y puedes simplificar ese análisis en automatismos que se desarrollan en otra interfaz, ¿no? Algunos software en particular de algunos fabricantes ya te dan los interfaces listos para enfocarte en lo que realmente es un problema, lo que realmente es un cambio de condición. Y típicamente les iba a mostrar en la computadora mía en tiempo real, pero no se puede apretar. Tú puedes, digamos, identificar por una frecuencia particular, relacionarlo a una falla de un componente particular. Vamos a ver en la caja multiplicadora que tú tienes diferentes frecuencias mecánicas por el trabajo. Tienes una frecuencia de engrane para un planetario, una frecuencia de engrane de un eje rápido, y cada frecuencia representa un valor de una cinemática de la máquina. Esas frecuencias, por ejemplo, en el dominio, cuando presentas estos espectros en el dominio de la frecuencia, puedes entender que estos picos están relacionados a la vibración de un rodamiento de una etapa, a la vibración de un rodamiento de otra etapa, y así. Y eso es lo interesante de vibraciones. Bueno, si bajamos a la siguiente para no meter mucho. Hay también formas de establecer niveles de condición basado en normativa. Hay muchas normativas que te establecen niveles de condición de qué es bueno, qué es malo para tu máquina, en cuanto a vibraciones, por ejemplo. Sin embargo, yo prefiero mucho trabajar con límites un poco más vivos, ¿no? Establecer una condición basada en el comportamiento de tu propia máquina. Porque pasa mucho que máquinas que vibran suelen estar bien, y máquinas que no vibran suelen tener un problema incipiente. Pasa mucho. O sea, si estableces una línea fija para tu condición, puedes estar dejando de ver problemas que sí pueden ser relevantes en el tiempo. Siguiente, por favor. Esta también es una herramienta interesante, el Pin Tracker, que básicamente es para hacer seguimiento al estado de salud de la flota, y compararte. En ese caso, cuando éramos en él, nos servía mucho porque nos comparábamos con otros países. Nos comparábamos cómo es que trabajaba una máquina de Perú con respecto a México, a Estados Unidos o a Brasil. Y era muy útil porque no solo comparabas indicadores de tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación, para ver cómo te estaba yendo respecto a la flota global, sino también comparabas, factores también económicos, que eran muy interesantes para nosotros, para ver cómo nos íbamos moviendo en cuanto al gasto de mantenimiento, gasto de OPEX, gasto de CAPEX. Siguiente, por favor. Y en casos de falla que se detectan por predictivo, ¿no? Aquí se metieron unos cuantos casos, ¿no? Lo que decía diciendo, cuando piden un rodamiento en particular, se analiza no solo el valor global, detrás de ese valor global, digamos, que está a cierta frecuencia relativa a un valor de aceleración. Al final la vibración se expresa en valores de aceleración, sobre todo, es la mejor forma de analizarlos. Te puede representar un problema mecánico, ¿no? O sea, cómo entender que esta vibración significa la rotura de una pista, y cómo confirmar el problema haciendo una inspección en sitio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden ver que la caja multiplicadora, por ejemplo, es un elemento, como les decía, que de mucho sacrificio. Esta crisis incluyó varios tópicos de fallas de multiplicadoras, porque hemos tenido muchos problemas en este parque. Y tienes diferentes elementos dentro de la máquina, ¿no? Cómo entender que esta vibración representa el daño de un diente, el daño de un rodamiento, etc. Siguiente, por favor. Lo mismo en los ejes principales, les decía también, acá hay unos rodamientos inmensos, por ejemplo, esos son para que se den una idea, de 1.5 metros de diámetro, pesan 5 toneladas cada uno, y claro, esos componentes también tienen particularidades en el trabajo. O sea, para ir para los mecánicos, un rodamiento cuando se carga, por ejemplo, tiene una zona de carga en particular, no se carga todo uniformemente, y típicamente acá aparecen muchos fenómenos mecánicos también. Hay problemas de deslizamiento, aparecen problemas de scoring, problemas de spoofing también. Son diferentes tipos de problemas que aparecen en un componente mecánico por distintas razones, porque hay vibración, porque le falta lubricación,
porque se desalineó el conjunto, y pasa mucho eso, nos ha pasado mucho que se desalinea el conjunto. Este de hecho es un eje tronco sólido, tronco cónico sólido, que suele ser muy robusto, pero en la práctica hemos visto que se llega a desalinear. Y de hecho cuando se desalinea ese, te termina rompiendo toda la caja multiplicadora. Entonces, todo este tren de potencia que tiene la máquina, como les decía hasta el inicio, son los que más problemas dan y son los que más profundidad le damos cuando analizamos vibraciones. La máquina en conjunto, en general, viene sensorizada por muchos puntos con acelerómetros, digamos, para entender cómo se comporta como tal. Y también usamos otros parámetros, por la temperatura, por ejemplo. Los rodamientos, estos que les decía giran a 3, 11 RPM, suelen trabajar a mucha carga, pero a bajas velocidades. 11 RPM es muy baja velocidad, los rodamientos de multiplicadora giran hasta 1600 o más. Suelen cargarse mucho y suelen expresar una condición defectuosa con temperatura. Ya 50 grados en ese rodamiento ya significa que hay un problema ahí. Cuando se abre ese componente que encontramos, pues aquí encontramos rotura de pista, encontramos un desgaste bien avanzado con desconche, con pérdida de material en las pistas y en los elementos rodantes. Y claramente aquí hay que también pensar en una estrategia a tomar. O limitas máquina o haces el correctivo de inmediato. Se pueden hacer muchas cosas en el siguiente. Otro caso de rodamiento también de planetario, esto es muy común en cajas multiplicadoras. Hay muchas cajas multiplicadoras, ¿no? Hemos tenido muchas malas experiencias en cajas multiplicadoras. Lo mismo, los dientes se llegan a romper. Para identificar esto, la primera herramienta que usamos son las vibraciones. Esos elementos esos son del eje rápido en particular, giran tranquilamente a 1000 a 1200 RPM, giran un poco rápido. La temperatura no suele ser un buen indicador para identificar ese tipo de fallos. Usamos las vibraciones lentamente. Y las acciones también similar al caso anterior. Tratamos como un correctivo, suele costar mucho, suele tardar mucho tiempo. Dependemos mucho de equipos especiales y de personal especialista en grandes correctivos para cambiar esto. No es que falla y suba al día siguiente, hay que planificar una vez que la máquina se detecta con ese daño, hay que planificar el correctivo, traer los expertos, que acá hay mucho uruguayo, por ejemplo, argentino, que es muy bueno cambiando esos componentes, para ver una foto de maniobras. Y para eso, antes de perder la máquina, dejarla parada y perder producción, la limitamos a cierta potencia, ¿no? Para evitar que se siga dañando, para evitar reducir el impacto del daño y por lo menos producir por un tiempo hasta que se ejecute el mantenimiento correctivo. Siguiente, por favor. Costos-beneficios, es muy rápido. Bueno, una caja multiplicadora nos cuesta, cambiar una de estas nos cuesta más o menos $1 millón. No solo por el alquiler de la grúa, el componente como tal cuesta casi medio millón. El servicio como tal, casi $6.000, la grúa, el alquiler de la grúa solamente, eso casi 400.000, entonces el impacto suele estar en el orden de $1 millón. Y si no tienes repuesto, te comes también toda la pérdida de producción, que es muy alta, ¿no? Entonces nosotros tratamos de mantener stocks en sitio, pero cuando nos gana la tasa de fallas también nos complicamos. Entonces siempre hay que mantener un stock de seguridad del parque como parte de la estrategia de mantenimiento, ¿no? Porque sobre todo los tiempos de fabricación de esos componentes suelen tardar 1 año, incluso un poco más. Típicamente a veces se hacen de noche, porque de noche hay menos viento. Hay que entender también que esas grúas trabajan a ciertas condiciones de viento. En Nazca, por ejemplo, donde están estos parques, el viento tranquilamente llega a la noche, en un día promedio llega a los 14, 15 metros por segundo. Son casi los vientos límites que tolera la grúa por seguridad para trabajar. Y suele ser una maniobra a veces un poco compleja, dependiendo del tipo de fallo que tiene la multiplicadora arriba o el componente en general. A veces las piezas internamente suelen, como le decimos nosotros, amarrar, se pueden trabar, cuesta sacarlas, hay mucho trabajo mecánico fuerte que se hace en ese momento. Por eso le decía que el expertise, por lo menos en Perú yo conozco tres técnicos de grandes correctivos, que son nuevecitos, de hecho no tienen mucha experiencia, pero la gente más preparada en colectivos mayores de ese tipo suele ser de Uruguay, Argentina, Brasil también, mexicanos también, hablando siempre del mercado latinoamericano, ¿no? Obviamente en Estados Unidos y Europa el mercado está mucho más favorecido, beneficios, pues el detectar una falla a tiempo, pues te ahorra un montón de dinero. También tenemos un aspecto de nosotros como analistas, como especialistas que analizamos este tipo de problemas, de credibilidad al momento de diagnosticar los problemas. Eso también hay que entender. Como ingenieros es bueno entender cómo transmitir a un gerente, a un director, transmitirle un problema y transmitirle la solución de la forma más
fácil para que lo entienda. A veces mucho nos cuesta, eso los ingenieros nos cuesta mucho hacerlo, nos cuesta en el tiempo aprender a cómo transmitir las ideas de forma clara, un problema y la solución. Para el gerente a veces no le importa que la máquina vibró tanto, no le importa que simplemente le importa cuánto cuesta, cuánto va a perder aquí. Entonces, siguiente por favor, vamos avanzando un poco para... Conclusiones en general, eso está muy denso. Aquí hay 3 puntos importantes. Las máquinas en eólica, en solar, hoy por hoy también vienen así, vienen sensorizadas por todos lados. Es muy fácil aplicar estrategias de mantenimiento basado en condición o mantenimiento predictivo. La vibración hoy por hoy es la técnica más robusta para los análisis de fallas en máquinas rotativas y como las turbinas eólicas. Saben también que se aplica en hidro, se aplica en un montón de sectores de vibraciones. El análisis avanzado de alta escala es la segunda herramienta fundamental que analizamos, es decir, usar la temperatura, establecer modelos de predicción para saber cuándo una temperatura o una presión te indica una bajada de condición, una pérdida de condición, un cambio en el estado de salud. Otras técnicas como los análisis lubricantes, las horoscopías, es muy útil para complementar los diagnósticos de los 2 anteriores. Y también establecer una estrategia, un plan de monitoreo de condición también es muy importante y sabemos que trae muchos beneficios tanto económicos y reducción de costos de mantenimiento. Hoy por hoy las turbinas, por ejemplo, la turbina en Perú que tenemos, la más grande está ubicada en el parque Guaira Extensión, son máquinas de 6 megas. Para un parque nuevo que está por entrar, por construirse en Módope, tenemos visitando máquinas de 7.2 megas de Volvo, por ejemplo. Las máquinas tienden a ser mucho más grandes y en el mundo hay muchas noticias, sobre todo de los chinos, que cada vez implementan turbinas más grandes. Los retos siempre son las cimentaciones, sobre todo en offshore, cuando las turbinas están en mar, hay toda una investigación en curso para saber quién establece una cimentación más económica, más confiable, más segura en el tiempo, ¿no? En Latinoamérica las más grandes que tenemos hoy por hoy son de 6 megas. Hay máquinas, por ejemplo, por ahí que están entrando de 7 megas de Volvo, como les decía. Volvo es un fabricante chino, de hecho si lo metes en el ranking de fabricantes a nivel mundial, se lo lleva a todos los europeos de uno. Bueno, China es un mercado muy grande, muy brutal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un poco de los tópicos de fallas. Vamos a pasar un poco más rápido a esta. Básicamente para establecer, esos son métodos de análisis de análisis de criticidad de componentes. ¿Cómo es que establecemos qué componente es más crítico que otro? Basado en qué criterios. Hay criterios de severidad, hay criterios de duración de falla, hay criterios de detección de problemas. Siguiente, por favor. Pareto, por ejemplo, se usa mucho en términos de mantenimiento y confiabilidad para establecer qué componente es más crítico, qué componente representa un impacto mayor para la flota. Siguiente, por favor. Y lo que les decía de la multiplicadora, ¿no? Tienen muchas partes. Hoy las multiplicadoras, conforme crece el tamaño de la máquina, también crece el tamaño de la multiplicadora. Se hace más complejo analizar, se implementan más etapas en la transmisión. Tenemos transmisiones planetarias, tenemos doble transmisión planetaria, planetario 1 y 2, y la etapa rápida, ¿no? Hoy tenemos ya en Perú, las máquinas que tenemos, las últimas, tienen una etapa más, y tienen hasta 7 engranajes planetarios. Entonces, hace bien complejo, sobre todo, analizar problemas de ese tipo. Y las máquinas, como decía, vienen sensorizadas hoy, nacen sensorizadas, tienen acelerómetros por todos lados, sensores de presión, temperatura por todos lados, te ayudan a manejar mejor hacer la evaluación de las condiciones. Importante, cómo es que nos aliamos con los fabricantes para entender qué otros problemas surgen en otros parques en el mundo. Es muy importante porque nos sirve no solo para entender qué problemas surgen en otros lados, sino también para buscar los repuestos. En este tipo de tecnologías, los fabricantes también suelen migrar muy rápido de plataformas, cambian el modelo de turbina, de tipo turbina, y a veces se vuelve una plataforma obsoleta y ya no sabes dónde más está instalada en el mundo, ya no se fabrican repuestos, etc. Hay mucha discontinuidad, y sobre todo esto pasa mucho en solar. En solar, por ejemplo, el fabricante que hoy pusimos en Rubí, el parque eólico más grande que en su momento, es Fimer, por ejemplo. Y Fimer hoy por hoy ya se declaró en bancarrota, nos dejó un poco en el aire, ya no sabemos a quién comprar repuestos, el soporte técnico también es complicado. Entonces pasa esto con fabricantes, suele pasar con los más grandes incluso. Siguiente, por favor. Dale, siguiente. Tasa de fallas en multiplicadoras. Las multiplicadoras en particular en este parque, les decía, han fallado demasiado. Hemos tenido en el 2023, por ejemplo, pasando la época de COVID,
hasta 5 fallas de multiplicadoras y 12 reparaciones por año. Eso ha ido mejorando, y voy a explicar qué acciones hemos tomado para ir mejorando este problema. Hemos estudiado muchos estos problemas, trabajado con muchos análisis de causa, con muchos análisis de causa raíz para entender por qué fallan, porque está bien, puedes detectar el problema, corregirlo, pero luego te preguntas, oye, ¿qué pasó en la máquina? ¿No? ¿Por qué se rompió ese engranaje? ¿Por qué se rompió ese rodamiento? Entonces nos ha costado, digamos, por ejemplo, resumir esto en algo como esto, por qué es que ocurren por qué un componente particular falló. El modo de falla 1, que es el que explora un poco esta presentación de esta parte, es el que más problemas nos ha traído, es un problema serial que tenemos, prácticamente es un problema de fabricación de material que tenemos en la multiplicadora. Identificar eso nos ha costado un montón, y también es un problema de diseño de la plataforma, que el fabricante no lo quiere admitir. Claro, el fabricante va a ir por un camino en que le favorece económicamente a él. Lo mismo, ¿no? Para cada modo de falla, cada tipo de problema, modo de falla, entiéndanlo como la forma o los síntomas en los que falla una máquina, un componente en particular. Se puede romper, se puede aplastar, puede pasar muchas cosas aquí. Sí, siguiente, por favor. Cada modo de falla pues estudia, tiene un porcentaje de impacto, el RPN es un número de prioridad de riesgo que le establecemos. Lo mismo que vimos hace un rato, Pareto para entender qué falla es la más crítica, qué falla es la que produce más impacto en la producción, más impacto económico. En este caso, en esta parte de la presentación nos vamos a concentrar más en las fracturas y grietas de la multiplicación, que es un modo de falla particular, que es lo que ocurre en la multiplicadora, que se termina fracturando el eje hueco, ¿no? Este hollow shaft, digamos, que tenemos, que se interconecta el eje lento, se termina de desalinear en conjunto y se termina de partir. Entonces, cuando esto ocurre, prácticamente es una falla catastrófica, suele dañar la multiplicadora, suele dañar el generador, suele dañar el eje lento, y los costos son muy altos de reparación. Siguiente, por favor. Entonces, para entender un poco qué pasó aquí, ese es un extracto de una RSA que hicimos con un fabricante, con un proveedor americano. Se tuvieron que hacer diferentes cosas, se hicieron análisis de elementos finitos, se hicieron evaluaciones de carga también en la multiplicadora, se hicieron análisis de materiales, y en principio lo que nos dijo es que teníamos un problema de fatiga por presión rotacional, de bajo ciclo de alta tensión. ¿Qué significaba esto? Que la máquina estaba desalineándose, el conjunto se estaba desalineando. Siguiente, por favor. ¿Y cómo es que y también teníamos un problema de defecto de material. Esos materiales, como ven aquí, se fabrican por un proceso, digamos, de fundición, por lotes, por coladas, pasan por un proceso de tratamiento térmico, y en ese proceso, en ese trajín, suelen aparecer defectos en la fabricación, en las piezas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que se simuló eso? Es ANSYS, como para los que conocen. También hay una particularidad de cómo representar correctamente la pieza. A veces no tienes todo el detalle de las piezas, y tu enmayado en ANSYS no suele ser el mejor para representar ese tipo de fallas. Bueno, aquí sí lo logramos, porque trabajamos con un americano que nos ofrecía justamente la experiencia de haber analizado piezas parecidas en multiplicadoras de parques en Estados Unidos de la misma marca, y básicamente estableció que a través de simulación, estableció justamente esas condiciones de carga radial o desplazamiento, que también se traduce en desalineamiento, para entender que mientras más desplazamiento, o también se refleja eso en desalineamiento, teníamos, más esto descargaba una zona en la multiplicadora en particular, la que se fracturaba es la que está por aquí en el libro. Siguiente, vamos a ver. Siguiente, por favor. Aquí, ¿no? Toda esa zona en particular de la multiplicadora se recreó en este ANSYS, era la que tenía era la propensa a la ruptura. Y de hecho, todos los casos que se habían estudiado de ese tipo, de máquinas en Perú y también de máquinas en otras investigaciones que hizo ese fabricante, establecían que esta era la zona de riesgo. Y eso se estableció como un problema de material. Eso, digamos, un problema de material que por sí solo no ocasiona el problema, pero sí que cuando aparecen los desalineamientos, aparecen las fallas como tal. Siguiente, por favor. Entonces, el fabricante de la multiplicadora sabía muy bien que tenía el problema. De hecho, hizo muchos cambios en el tiempo para mejorar este modelo multiplicador, la PPLH de 1990, para mejorar esta condición, pero no pudo lograrlo hasta el momento. Siguiente, por favor. La apariencia que tienen estas fracturas, típicas marcas de playa que se observan aquí, son una característica de la falla por fatiga. Siguiente.
En casi todos los RCAs se estableció que esta zona en particular era la zona propensa a falla. Eso, por ejemplo, lo interesante del ANSYS, ¿no? Que el ANSYS te da simulaciones por color de cuáles son las zonas de más carga, digamos, que tiene la multiplicadora, y se vio que no necesariamente las zonas de más carga son las que se rompen, ¿no? Aparecen rupturas por aquí, aparecen rupturas por aquí abajo, en teoría las más amarillas, las más rojas son las de más tensión mecánica, y resulta ser eso más un problema asociado a la torsión y al material en general. Eso lo pueden leer con más detenimiento de la presentación, se lo van a quedar. ¿Qué hicimos nosotros para mejorar ese problema? O sea, lo poco que pudimos hacer también, el material no lo podemos corregir de ningún modo, no se puede sacar la multiplicadora, cambiarla, porque ya vieron que nos cuesta $1 millón cambiarla. Entonces básicamente se corrigió la otra condición, la condición de desalineamiento. ¿Cómo corregimos el desalineamiento? ¿Cómo intentamos mejorar el desalineamiento? Por un lado, mejorando la amortiguación. Digamos, los multiplicadores se apoyan sobre unos brazos de tracción, sobre unos silent blocks, y acá tienen unos elastómeros, unos amortiguadores. Esos elastómeros resultaba que estaban degradando muy rápido, estaban desgastando muy rápido, entonces estaban fuera de la tolerancia permitida, y se tuvo que migrar a un elastómero diferente. Esto fue empírico, es prueba de error. Trabajamos en casi 3 años con diferentes modelos y marcas de elastómeros hasta establecer uno que dé el alineamiento adecuado. ¿Sí? ¿Qué más hicimos? Pues básicamente empezamos a galgar la multiplicadora. Galgar significa poner unos shims, sacar unas garras, unas lines, que también las conocen, en la base para corregir el desalineamiento del conjunto. Como les comentaba, la multiplicadora se acopla al eje lento y cuando ese desalineamiento ocurre, aparece la sobrecarga de bajo ciclo de alta tensión en esa zona. Entonces, con estas galgas que hemos colocado según unos procedimientos del fabricante, se ha corregido muchísimo el desalineamiento, ¿no? Y otro problema que ocurre aquí, síguelo por favor, o el anterior mismo. Otro problema que tenemos aquí es cómo identificar este problema, porque ese problema no es posible identificar con ningún indicador típico de condición. No es posible hacer inspección visual, es una zona muy escondida como para meter un boroscopio, una sonda de boroscopio. Además, no es una zona que en particular esté en contacto con un rodamiento para detectar por vibraciones. Al final entienden que un rodamiento o un engranaje se entiende su condición o se puede analizar su condición porque es un elemento que está en carga cíclica, está golpeando, está pegando, está generando una onda sincrónica. Este elemento en particular no tiene contacto con ninguna parte, entonces no es un elemento que genere una onda sincrónica o cíclica para entenderlo, estudiar las vibraciones. ¿Qué se hizo? Pues se hicieron, siguiente por favor, y eso que es algo que estamos probando, el mismo siguiente. Estamos probando un monitoreo de condición similar a lo que se hace en máquinas hidráulicas de desalineamiento de eje, un runout, llamamos nosotros, para entender cómo este conjunto, multiplicador eje lento, cómo este conjunto se desalinea, mirando las concentricidades del eje hueco con respecto al eje lento. Y eso también se hace por análisis de vibraciones. Pero eso nos ha costado mucho porque significó integrar sensores que la máquina no tenía por default y los fabricantes son muy cerrados, como les decía al inicio, en cuanto a su tecnología para integrar sensores nuevos, en este caso sensores de desplazamiento, y entender cómo la máquina cambia. Siguiente. Fuentes, por ejemplo, no estábamos solos en esto, empezamos a tocar puertas por diferentes expertos en el mundo. EPRI particularmente es una entidad muy reconocida, que digamos, no solo tenía muchos datos, tenía muchos registros, tenía expertos a los que pudimos tener acceso con las suscripciones a estas plataformas, y nos ayudó a entender que en el mundo teníamos muchos problemas en general de este tipo de máquinas. Modos de falla que eran replicados en Perú y modos de falla que aún no teníamos y que han aparecido después. Siguiente, por favor. Entonces, eso nos ha ayudado a un poco entender más, aprender también un montón de estos expertos. De hecho, en Perú, digamos, muy pocas personas se han dedicado a estudiar problemas tan a fondo como las replicadoras. Particularmente yo y un par de colegas más somos parte del equipo de investigación de esos problemas. Nos hemos enfocado muchísimo en esto. De hecho, yo tengo mi tesis de maestría basada en esto. Esto es un extracto nada más que lo que he puesto aquí. Siento, por favor. Y así como ese es el primer modo de falla, hay 4 modos de falla más que tienen impactos y síntomas diferentes, y cada uno tiene un estudio particular. Cuando te metes a analizar esto, te das cuenta que es un campo de investigación muy, muy profundo. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí el mensaje es, aplicando esas acciones de mantenimiento muy sencillas, como las gomas, como cambiar o implementar los chips, las galgas,
cómo es que se mejora la producción de la máquina, ¿no? Y al final, los números son los que mandan, al final, los números son los que nos dan de comer. Cómo es que mejoramos la disponibilidad del parque, digamos, pasando de 2023 de 4.3% de pérdida de disponibilidad a 2.1%, mientras menos sea la pérdida de disponibilidad mejor, y cómo la disponibilidad anual aumentó de 91.4 a 95.4. Aún así es bajo, pero antes era peor. Y ese es un problema, un esquema, como les quería hacer notar, cómo es que ocurren ese tipo de problemas o cómo es que se estudian a veces, ¿no? Siempre es bueno entender en una línea de tiempo cómo aparece el problema, desde cuándo se detecta, los problemas de vibraciones. Acá también un mensaje importante, los problemas de las fallas mecánicas no suelen ser de momento, de enero de 2022 hasta que tuvimos una falla catastrófica, junio 24, más de 2 años, y han pasado diferentes circunstancias, diferentes condiciones, vigilando la máquina, estudiando su condición, entendiendo, porque les decía mucho, entender qué es crítico, qué no, por qué no la cambiamos aquí, por qué esperamos hasta acá. Entonces, este tipo de análisis nos ayudan a entender mucho cómo es que trabaja cómo se comporta la máquina en general. Y cada modo de falla tiene un campo de estudio muy grande, ¿no? Siguiente, por favor. Otros problemas que hemos tenido. ¿Qué más fallan en las turbinas? Pues fallan los transformadores, presentan mucha gasificación. Hoy por hoy hay también un campo de investigación muy fuerte en cuanto a los comportamientos de los transformadores eólicos. Las normas están haciendo más robustas de diseño cada vez, pero incluso los trafos con diseños convencionales y los trafos que hoy están implementados con normas de diseño actualizadas, porque en las primeras eólicas los trafos se montaban como trafos de distribución. Hoy ya, por lo menos en 2018, la IEC, la IEEE han publicado una norma de diseño de transformadores, a la 60076 parte 16, que se dedica específicamente a determinar qué condiciones tiene que tener este equipo para operar en el entorno de un parque eólico. En un parque eólico hay muchos problemas de tensión, muchos problemas de hueco de tensión, mucha variabilidad de recursos, hay mucho problema armónico, hay mucho problema también de flicker, y también problemas asociados al tema ambiental, porque hablamos de trabajos que están en turbina, trabajos que están en piso, sometidos a diferentes condiciones de trabajo, y suelen presentar fallas prematuras, ¿no? Fallas tempranas. Entonces, la mayor parte de trabajos, por ejemplo, no llegan a cumplir su vida útil, fallan antes, entonces, o presentan problemas de gasificación como ¿no? Entonces, este también es un campo de acción muy interesante. De hecho, ahora mismo tenemos dos frentes de trabajación con tecnólogos reconocidos y con marcas de fabricantes muy grandes, Hitachi y otra como SRG en alemán. Y ellos son muy cerrados en que su diseño está correcto, pero ya hoy en la mañana justo tuvimos la falla de uno, así que ya sirvió nuestra pelea. Siguiente, por favor. A veces las fallas, nosotros como ingenieros, para el gerente, una falla es un problema, ¿no? Pero nosotros como ingenieros, una falla estamos contentos porque vamos a aprender algo nuevo, vamos a estudiar un problema nuevo. Particularmente yo soy de los que tienen esa mentalidad. Y se lo digo a mi gerente sin problemas. Él siempre mira los números y se le entiende también porque tiene que responder a un directorio. ¿Qué otros problemas se presentan en las máquinas? Problemas en los generadores, esto también ha pasado mucho. Este parque lo ha tenido muchos parques también en el mundo. El problema de estos, como trabajan, como les decía, las máquinas trabajan a diferentes condiciones de tensión, condiciones de armónicos, suelen tener condiciones mecánicas muy exigentes arriba, a veces no tienen muy buena protección, grado de protección contra el polvo, contra la humedad, etc. Y si además de eso tienes un problema de diseño metido ahí, como por ejemplo, estos cables de generador, las cables de salida, se habían diseñado con un material semiconductor muy débil, que hacía que el cable como tal no dure sus 30 años de vida, 30 años o 25, fallase muy prematuramente, genera una concentración de campo eléctrico. Ahora vamos a ver un poco estudiar ese tema, y genera que finalmente genera un cortocircuito en el generador, ¿no? Igual, cada cambio de generador te cuesta mucho dinero. Siguiente, por favor. Lo que les decía, problemas de sobrepotencia o hueco de tensión, eso se estudia mucho en los códigos de red, que son los requisitos, digamos, que pone el COES para que una máquina, una central, se interconecte al sistema, son cada vez más exigentes. Y particularmente para las renovables, te piden muchas cosas. Te piden capacidades para regular frecuencia, capacidades para regular sobrefrecuencia, capacidades para regular tensión, capacidades para regular factor de potencia, para hacer rampa de potencia, para hacer
reserva de potencia, etc. Y también te piden condiciones para soportar huecos de tensión. ¿Qué es un hueco de tensión? Básicamente es cuando ocurre un evento de cortocircuito en el sistema, tu parque, tu máquina lo va a ver como una caída abrupta de tensión. Típicamente entre 0.1 a 0.9 PU de la tensión nominal de bordes de máquina, por más o menos entre 0.1 segundo hasta los 3 minutos. Tu máquina tiene que sostenerse en ese momento, pero ¿qué es lo que pasa a veces? Que la máquina no está muy, no fue adecuadamente configurada, digamos así, y se descontrola. En este caso nos pasó, se generaba huecos de tensión y al final la máquina perdía el control, la potencia oscilaba y termina subiendo, generando picos de torque críticos, ¿no? En este caso máquinas de 2 megavatios que estaba produciendo llegó a subir hasta más o menos 3.4, más o menos, ¿no? Incluso también los valores de torque que empezaron a subir un montón. Típicamente se solucionan con cambios de firmware de la máquina, es netamente un tema de control. Y lo otro también, algo interesante, que también los nuevos códigos de letras exigentes en la inercia sintética, ¿no? Por ahí se lo han escuchado. También es hoy por hoy un mercado que se está abriendo para las renovables. De hecho, el COI ya lo está exigiendo, el código de LED a partir de 2020, a partir de 2028. Todos los parques que entren al CEIN, eólicos o solares, tienen que tener la capacidad de ofrecer inercia sintética. Y eso se logra por hay muchas formas de lograrlo, ¿no? Implementando BES, implementando inversores de reforming, etc. Y acá algo particular también, que se está abriendo hoy un mercado, bueno, ya el COE lo ha exigido, que los parques hagan RPF, que es regulación primaria de frecuencia. Entonces, los parques existentes, los nuevos por lo menos, yo creo que sí tienen, ya todos nacen con un buen desempeño en cuanto al control y sobre todo a la frecuencia, pero los existentes sí tienen muchas limitaciones, los que se pusieron en servicio 2012, 2016, 2014, 2016, en Norte, Talara y Upiznique, por ejemplo, y también los de Guaira, ¿no? 2016 y 2017. Tienen muchas limitaciones para hacer ese tipo de controles, pero hay que entender un poco, conocer ahí que son exigencias que hoy por hoy se siguen estudiando, y sobre todo el sector peruano copia mucho del sector europeo, ¿no? En Europa escucharon del apagón que hubo en abril hace poco, ¿no? El apagón que hubo en España básicamente se debió a un problema de control de tensión. Las máquinas también tienen que tener la capacidad de control de tensión. Al final no fue un problema de inercia ya, fue un problema de tensión, y por eso hoy por hoy la gente del COES, de hecho, Butrón directamente ha mandado su correo a todos los gerentes: oye, todos tus parques tienen que implementar control de tensión permanentemente a partir de ahora. Y ahora todos los parques están operando en esa condición. Siguiente pregunta. ¿Y qué más ocurre acá? En la cara no quise meter mucho más información. Estos son problemas que nos han pasado, de hecho, fines del año pasado. Son problemas muy complejos, críticos también. Y hoy por hoy todavía está un poco sensible en la compañía, así que en algún momento, si regreso, les traeré más información de eso. Pero básicamente lo que ha pasado anterior. Básicamente lo que ha pasado acá, en este parque en particular, un parque nuevo que se ha puesto en operación, máquinas Delta 4000, L155, se han puesto en servicio, máquinas de 6 megas, se han puesto en servicio estas a fines de 2023, principio de 2024. Tuvimos una primera caída del rotor, como les decía, este conjunto de las 3 palas, el buje, básicamente se ha arrancado aquí, por un problema esencialmente de montaje en la permedia. Estos pernos, para que entiendan un poco cómo es que se ajustan, no solo es el típico perno que se ajusta, sino que se tensa. Es decir, el perno se estira y se rosca a la vez para generar una unión segura y confiable, ¿no? Y esto, como se hace mal, puede haber problemas como estos. De hecho, en este parque, de las 30 máquinas, estamos viendo que muchas tienen problemas de perno roto, y eso es un problema muy crítico, que se te caiga un rotor completo es un escándalo, en verdad. Ha pasado muy pocas veces en el mundo. Eso pasó en Nazca en octubre, por si acaso, y salió hasta en la prensa. ¿Qué más? Tuvimos también la primera rotura de pala el año pasado. Este parque en particular tiene un diseño específico en palas. El campo de palas también es muy interesante. Yo por lo menos en Perú no conozco ningún experto así dedicado a palas. Como decía, en la única hay muchos aspectos que se pueden estudiar en particular. Cuando trabajábamos en él, cada país tenía un experto dedicado en palas, dedicadamente. Tanto en Estados Unidos, en España, en Italia, que tenían las flotas más grandes, había una persona dedicada a palas que se había especializado tanto en el diseño, en el análisis de modo de falla,
en los estudios de condición y las reparaciones de palas. Entonces el cambio de palas es un campo muy interesante, si están pensando en por ahí estudiar esto. Básicamente lo que pasó aquí es que, bien discutible, todavía está en discusión con el fabricante, ellos han dicho que es un problema de manufactura específicamente de la pala, pero lo que hemos notado es que muchas palas en el resto de la flota, las demás turbinas, están presentando grietas por diferentes partes. De hecho tenemos una que está presentando una grieta mucho más grande, grietas algunas longitudinales, algunas transversales. Estos elementos pueden notar que son más o menos en particular son motores de 155 metros, el diámetro completo, son más o menos palas de 70 metros, en ese caso 75 metros, con peso hasta 60 toneladas más o menos cada pala, y típicamente están compuestas por madera balsa, materiales compuestos, fibra de carbono, fibra de vidrio, pegamentos de diferentes tipos. Es un elemento también muy difícil de reciclar, se formula de diferentes componentes, compuestos. Y cuando falla, es a veces también un poco complejo entender por qué falló, porque se despegó un pegamento, porque se deterioró el núcleo, se deterioró el borde de ataque, el borde de salida, o alguna concha en particular. Es un campo de estudio bien interesante. Siguiente, por favor. Y esto vamos a pasar muy rápido. ¿Qué tenemos también en este parque? Un problema de fallas en cables. Pasamos por favor al siguiente. Tuvimos un problema de diseño de la red de media tensión. Así como fallan las turbinas, también fallan las redes de media tensión. Siguiente, por favor. Tuvimos un conjunto de fallas catastróficas. Como les decía, los cables son subterráneos y también localizar este tipo de problemas es un poco complejo. Tiene también su ciencia, pero no somos expertos en esto. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurrió acá? Que básicamente los cables, evidentemente, todos se han diseñado tan juntos que empezaron a sobrecalentarse, a sobrecargarse. Y cuando se sobrecalentaban, las partes internas del cable empezaron a dañarse muy rápido. El cable está compuesto por el conductor, el XLP, que es el corazón del aislamiento, y las pantallas semiconductoras. Cuando la pantalla o la semiconductora se empieza a dañar, aparecen los problemas de concentración de campo eléctrico. Y cuando aparece un problema de concentración de campo eléctrico, es una falla fija. Y acá la pantalla se empezó a quemar por diferentes puntos y empezó a fallar el cable por diferentes zonas. ¿Sí? No solo fallaron cables, fallaron terminales en las celdas, que son sus celdas de los aerogeneradores, que están en la base del aerogenerador, empezaron a quemarse. De hecho, todavía seguimos teniendo estas fallas. La causa raíz, en particular en las celdas, todavía no está muy clara, pero creemos que se trata de un efecto consecuencia de las fallas del cable que generan sobretensiones en las fases sanas. Cuando también se estudia mucho en protecciones, van a entender que una falla monofásica a tierra te genera típicamente sobretensiones del orden de 1.73 en las fases sanas, incluso órdenes de mucho más grandes. Y esto depende mucho también del desempeño del sistema de puesta a tierra del parque. Aquí también es un problema de mantenimiento en los parques. Típicamente se hacen desiertos, típicamente se instala un sistema de puesta a tierra que por norma debe garantizarse en 10 ohmios, pero en el tiempo ese sistema de puesta a tierra se degrada, ¿no? Por la misma corrosión, acidez del suelo, se termina destruyendo. A veces la puesta a tierra es inexistente y los valores alcanzan los 10.000 ohmios en algunos casos. Con valores tan altos no hay forma de garantizar una buena evacuación a tierra y una buena evacuación de las sobretensiones que se generan. Entonces aparecen este tipo de problemas. ¿Entienden? Aquí lo que se hizo es reestudiar la capacidad del cable, o sea, se reestudió, básicamente se rediseñó los circuitos. Siguiente, por favor. Y básicamente tuvimos que, claro, en el estudio se determinaron que algunos cables estaban trabajando casi el 240% de capacidad, estaban quemándose literalmente. Siguiente, por favor. Y lo que se hizo básicamente es cambiar la ruta, cambiar las dimensiones. Básicamente fue un costo muy alto, que cambiamos casi 35 kilómetros de cable por casi 6 millones de dólares. Siguiente, por favor. Siguiente, lo mismo, ya. Siguiente. Y también los cables fallan los accesorios de los cables fallan de diferentes maneras, ¿no? A veces se montan mal, siguiente por favor, como este caso, o también se instalan mal, no se sigue un procedimiento adecuado. Aquí se le ocurre cortar el cable a la mitad y poner una conexión de tierra aquí, sobre todo en esos cables que son típicamente de pantalla o foil de aluminio, que es muy susceptible a la supertracción. También accesorios que se seleccionan mal, que no calzan correctamente en la celda y que también generan problemas de futura falla. Siguiente. Lo mismo en paneles que se montan mal, o sea, suelen pasar problemas así disculpen la palabra, muy idiotas. Me pareciera que la gente no ha estudiado nada para hacer pasan
pasa incluso en las compañías más grandes. O sea, nosotros para construir un parque contratamos a compañías con mucha experiencia, o por lo menos lo dicen en papel. Pero cuando empiezas a recibir también, claro, también pasa mucho, por ejemplo, el problema de diseño de la capacidad de corriente, sin echar tierra a mis amigos en Chile, fue una ingeniería chilena en su momento, que heredamos de su día de NEL. Hoy ya se hace, a raíz de ese problema, es un problema que escaló a nivel global, lo mandamos hasta arriba porque fue un error muy grosero de construcción, de diseño, y ocurrió justo cuando empezábamos a construir los nuevos parques. Entonces, todos esos problemas, esas lecciones aprendidas, hay que llevárselas, ¿no? Y hay que levantar la mano para que no ocurra en otros parques. Entonces, pero los problemas de montaje, por ejemplo, de mano de obra, yo diría que incluso mano de obra calificada, la mano de obra calificada también se equivoca. Y se equivocan en problemas muy tontos a veces, ¿no? Un empalme, digamos, que tiene una forma, una secuencia de instalarse, la instalaron mal, el tubo, esta malla que es con luthier, ustedes pueden notar, la pusieron dentro del aislamiento, esta malla metálica debe estar por fuera del aislamiento, este tubo es aislamiento, han acortado el espesor del aislamiento del cable y tarde o temprano ha sido fallar. Y nos hemos dado cuenta por las cantidades de fallas que hemos tenido que los 45 empalmes del parque solar han fallado por esto. Siempre han tenido ese problema, por hecho. También conexiones en terminales en transformadores, siempre, por favor, eso lo pueden estudiar mejor. Y es una experiencia interesante porque nos ayuda a entender también problemas de diseño del cable. Un cable con protrusiones, se le llaman protrusiones, que cuando se dobla empieza a generar esto, zonas, digamos, como globitos, como hernias, ¿no? Donde se genera concentración de campo eléctrico, y esto es una falla mediano plazo, mediano a largo plazo, es un problema en el cable. ¿Y a qué se debe? Es solamente un problema de fabricación del cable. Eso no se ha fabricado de manera adecuada y genera ese tipo de problemas. Para entender qué pasó acá, nosotros hemos trabajado con muchas empresas también para que nos ayuden a entender. O sea, hay gente en el mundo que se dedica solo a estudiar cables. Ahí hemos conocido muchas empresas de Argentina, sobre todo Indecoor, que eran muy buenos, también de España, que eran muy expertos en el diseño de cables, ¿no? Y nos ayudaron a entender también a estudiar ese tipo de casos. Ellos hacían su análisis forense, por ejemplo, con radiografías, con microscopía y con otras pruebas eléctricas, estudios que se hacían. Lo mismo, esto es un empalme que se montó mal, como la radiografía nos ayudaba a entender bien cuál era el punto de falla. Estas cosas de manera visual no se pueden estudiar así nomás. Y cables también, cables que se partían solos, cables que se rompían solos. Es un cable de un fabricante local, César. Qué pena con ese fabricante, le dimos duro. O sea, la evidencia era muy clara del problema. Un cable, imposible que este cable pueda dañarse en un año solo con el sol. Imagínate lo que pasó es lo que le pasó a este cable. Ese cable se interconectaba al tráfico de potencia, o sea, eso sin duda se cambió todo, ¿no? Y se le penalizó una reclamación al fabricante. Siguiente, por favor. Lo mismo también los transformadores, terminaciones de tipo water que se conectan. A veces también en ese caso en particular era el tipo de instalación. Digamos, teníamos un cable tendido en forma de L, el cable estaba tirando por su curvatura, estaba haciendo mucha tensión y dañaba esos pines que son acá, estaban doblando, generaban sobretemperatura en el bushing, y en algunos casos se ha quemado el transformador porque el problema era el terminal, pero el terminal, un accesorio de $1000, terminó quemando el bushing y terminó incluso afectando todo el tráfico, que vale $100.000. Entonces también hemos tenido problemas de tipo haciendo. Lo mismo terminaciones que no ven ustedes como hacen de mantenimiento, lo mismo haciendo. Y aquí te quería meter un poco de control de tensión, ¿no? Para los que también quieran entender un poco este campo, que es muy interesante. Hoy las compañías tienen mucho ingeniero de interconexión, le llaman, que se dedica a estudiar. Es cierto, acá este es un extracto de la norma chilena, perdón. Acá no manejamos artículos, en Perú acá manejamos el código de red del PL20, pero en principio son muy parecidos los códigos de red. El código de red en general le llamamos a las exigencias regulatorias que pide el COES para que un parque se conecte. Y un parque cuando se conecta, tiene que tener la capacidad de hacer muchas cosas, entre ellos controlar tensión, es decir, mantener la tensión en barra en un margen determinado, controlar frecuencia, controlar rampa, y ahora vamos a ver controlar porque le piden muchas cosas a los parques y cada vez están pidiéndole muchas cosas más. Hay mucho también, esto se discutió en su día muchísimo. De hecho, no sé si le suena a Roberto Ramírez, por ejemplo, de la FIDE, un muy reconocido ingeniero de estabilidad.
se quejaba mucho de esto, que los parques hoy por hoy no aportan la inercia suficiente como para darle estabilidad al sistema, o no aportan incluso niveles de cortocircuito suficientes para darle estabilidad al sistema. Ciertamente tenía razón. Entonces los europeos sobre todo se han ido adelantando, los australianos también, los norteamericanos, solicitando más exigencias a las turbinas, mejores desempeños de control. Lo nuevo es para nosotros nuevo, pero la inercia sintética también, la posibilidad de que las máquinas puedan generar su inercia virtual no trabajando solas, sino trabajando también con inversores tipo Gridforming que forman su propia referencia de la tensión, y también con sistemas de almacenamiento de energía para dar soporte a la red, etc., ¿no? Pero hoy por hoy, digamos, las exigencias son claras para cada parte. Cada parte tiene la capacidad de controlar tensión, controlar frecuencia, controlar fase de potencia, reactivos, etc. El control de tensión, sí, no hay problema. Básicamente hay dos aspectos que entender, ¿no? Y eso aplica a eólicos como solares. Nuestro código de nos pide algo parecido. Este es el código de Chile. Nos pide algo parecido, y también se muchos colombianos con la CREC. Nos pide mantenernos en una banda, digamos, de factor de potencia. Bueno, el chileno por ahora es más exigente, el nuestro todavía no tiene un triángulo ahí. Que el parque, digamos, pueda desempeñarse como QRPQ. Ese es V, ese es Q, perdón, Q, y esa es potencia activa. Digamos que para su máxima potencia activa, si lo vemos de esta forma, pueden entregar una potencia relativa que más o menos es el 30% de la capacidad relativa. Digamos, si el parque no cumple con esa capacidad de entrega de potencia, pues básicamente no se le acepta el call, no se le acepta el ingreso al sistema. La mayoría de parques los acepta. Depende mucho de esta curva, de la curva del propio inversor o del propio aerogenerador. Son curvas que se prueban a nivel de fábrica y que te garantizan, digamos, la operatividad finalmente de la turbina. Y el parque solar es lo mismo. En el parque solar, digamos, tenemos entre comillas, la ventaja de que los inversores tienen más rango de operación que los aerogeneradores, por ejemplo, sobre todo los de FIC. Ese es directamente para un aerogenerador tipo de FIC doblemente limitado. En un aerogenerador full converter, que de hecho en Perú solamente tenemos un parque que tiene full converter, esperemos que los siguientes parques también tengan full converter, tienen más capacidad o un margen de curva de TQ mucho mayor. Los inversores fotovoltaicos, la mayoría pueden decirse que son máquinas tipo 4 o full converter, tienen más margen de potencia activa y reactiva que los aerogeneradores tipo de FIC, por ejemplo, pero en ambos casos tienen que ser capaces de ofrecer un control de tensión manteniéndose dentro de esa curva PQ, ¿no? Siguiente, por favor, ahora vamos a mirar cómo es que esto se configura. Típicamente los SCADAs tienen un PPC, un Power Plant Controller, desde donde se establece un setting de control, sea en cuanto a potencia relativa, los parques eólicos, los solares también tienen potencia relativa en Q, potencia relativa en factor de potencia y potencia relativa en tensión. Cada uno, en este caso, es un parque que se interconecta en 110 voltios, si fuera 220, si fuera 500 kV también no es lo mismo. Tiene que tener esa capacidad de flexibilidad, de regular tensión en un rango que se mantenga dentro de la curva PQ de la máquina, dentro de la curva PQ de tu parque, ¿no? En el punto de conexión de la máquina. Los fotovoltaicos también son parecidos, tienen Q, factor de potencia y tensión. Este es de hecho un HMI de una escala SDI, me parece. Este es el ejemplo de un parque fotovoltaico en Cañares de Chile. Siguiente, por favor. Y también tiene la función LVDT, como lo comentábamos al inicio. La función LVDT básicamente te exige la curva de tensión en el código de peruano, el P20 es algo parecido. Básicamente te exige sostenerte ante una caída de tensión abrupta dentro de toda la zona gris. Es decir, si tienes una caída de tensión dentro de esa zona gris, o dentro de la zona de la línea roja, tu máquina tiene que sostenerse, no tiene que desconectarse, no tiene que salir de servicio. Y pasa mucho, como les comentaba, ese problema que tuvimos en este parque, que los parques llegan a ver un evento, llegan a estar conectados aquí, pero igual se desconectan o se van en stand-by. Entonces, eso no debe ocurrir en las máquinas. Siguiente, por favor. Lo mismo también para cómo se establecen los parques eólicos, los parques fotovoltaicos. Eso es un HMI, por ejemplo, de la máquina Finner. Cómo es que se configuran estos tiempos en la máquina, estas bandas de tiempo y los niveles, también los umbrales de tensión, mínimos y máximos, para que la máquina finalmente se sostenga en ese momento.
La función LVDT no se puede probar en campo, a diferencia de las otras funciones, todas las otras funciones de control de frecuencia, potencia activa, reactiva, en sus 3 modos se pueden probar en campo. De hecho, se comisionan esos controles. Porque hay que demostrarle al COES luego en una prueba de homologación de modelos que los controles todos están habilitados y desempeñándose bien. Parte de los requisitos de interconexión de un parque tienen que ver con eso, con el cumplimiento, por un lado, del informe de puesta en servicio y con el cumplimiento de las pruebas de homologación, que están incluidas en el anexo 5 del PRD20, del código de red. Particularmente esa función LVDT o función de soportabilidad de los huecos de tensión se configura en fábrica. Es decir, eso solo se puede probar ante una falla en el sistema. No hay forma de simular una falla en el sistema, salvo que haya una falla real y ver el desempeño. Usualmente lo que se hace es presentar un certificado de cumplimiento del LVDT por el fabricante, donde se ha simulado la condición de trabajo en un laboratorio, en un taller especializado, con un generador de huecos de tensión para comprobar que tu máquina se desempeña correctamente, ¿no? Sígueme, por favor. Y el control de frecuencia es lo mismo, ¿no? Acá es algo parecido, que básicamente lo que te exigen acá, en el código de red peruano también es lo mismo, te exigen soportarte ante eventos de sobrefrecuencia. Es decir, que ante un cambio de frecuencia, de subida de frecuencia, tu parque sea capaz de reducir potencia en esa misma proporción para mantener la frecuencia en un margen de trabajo establecido, ¿no? Hoy por hoy, como les decía, se está apuntando a que los parques, ya está establecida la normativa para que los parques hagan control de frecuencia no solo hacia arriba, sino también hacia abajo. Es decir, que puedan trabajar entre sobrefrecuencia y también ante condiciones de subfrecuencia. Ya tienes la posibilidad de hacer un LDP, una reducción privada completa, un LDP. Ya se les está exigiendo eso en los parques, pero me decía, hay parques, los más antiguos, que no tienen esa posibilidad, los modernos seguramente sí, pero en algunos casos los parques para compensar un fenómeno de subfrecuencia van a tener que trabajar en margen de reserva, es decir, dejar un colchón de potencia para que ante una caída de frecuencia tengan esa capacidad de respuesta y producir y recuperar la frecuencia. Salvo que tengan implementado una vez, por ejemplo, ¿no? un sistema de almacenamiento de energía que cada vez que haya un fenómeno de subfrecuencia, el parque despache la vez. Siguiendo, por favor. Lo mismo está aquí, control de frecuencia, lo mismo que me estoy diciendo. Y tiempos mínimos también hay mínimos técnicos, ¿no? Los mínimos técnicos normalmente, a diferencia de las otras tecnologías como la hidráulica, la térmica, se ensayan. Hay un procedimiento que es el PR04 particularmente, y también el PR18 y 19 para parques convencionales, para plantas convencionales, para probar potencia mínima, para probar rendimiento, potencia efectiva, etc. En parques eólicos y solares en general, nos ceñimos a lo que los fabricantes nos establecen. Y si el fabricante te establece el mínimo típicamente, sigo bajando por favor para ver lo que nos... Siguiente. Igual se lo pueden ver ustedes. Siguiente. Luego vamos a ver el MPPT. Siguiente. Te establecen esto, por ejemplo, ¿no? Un mínimo técnico considerando, por ejemplo, todos los aerogeneradores en pausa, un mínimo técnico considerando un recurso como un recurso eólico alto, o un mínimo técnico de acuerdo a la curva de potencia viento, por ejemplo, o un bajo recurso eólico sin pausa. Típicamente lo que aplicamos nosotros es este o este, ¿no? Estos son los dos últimos, es decir, un mínimo técnico cuando tenemos bajos recursos, cuando tenemos todas las máquinas disponibles, es decir, todas las máquinas están aportando y son capaces de hacer control, y también considerando que ninguna máquina se va a pausa, porque también si la producción en el PPC baja mucho, o en la cocina del PPC baja mucho, al final la máquina termina desconectando, porque la potencia se divide entre todos los aerogeneradores disponibles, ¿no? Entonces, este mínimo técnico se establece con los fabricantes típicamente de esa manera, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, el RPT, ya esas son parte de las aplicaciones también para solar, aunque creo que hemos llegado al tiempo. Yo dejaría, mira, la parte de solar para que ustedes la tengan sin problemas y por ahí vemos algún espacio. Les agregué RPT y también les agregué mantenimiento solar. ¿Ya? Sabía que no iba a haber mucho tiempo para todo, pero así que ya lo miran ustedes sin problemas después. Eso es, no sé si chicos tienen alguna consulta sobre algo mayor. Estaba hablando justo lo de inercia y todo ese problema. Creo que dentro de poco ya van a obligar a las eólicas y a las renovables en general como que
a meter eso de inercia sintética, y por eso a veces, he estado escuchando bastante que hablan de los sistemas de almacenamiento, pero dice que también los inversores de las renovables tendrían esa capacidad. ¿Eso cómo lo ve, como esa competencia? ¿Los inversores tendrían la capacidad de dar esa inercia o es necesario hacer eso? Sí, claro. Los nuevos, sí, los antiguos no. Los antiguos, de hecho, ya hemos visto la posibilidad de que los antiguos tengan o nos hemos adelantado, particularmente en la compañía donde estoy, nos hemos adelantado a revisar la factibilidad de algunas máquinas o parques antiguos que puedan hacer esa función. Ya preliminarmente les puedo decir que no vamos a poder. De hecho, para los parques antiguos me refiero, como este parque Guayrabur, Rubí, pero los parques modernos sí. De hecho, el código de red establece que a partir del 1 de enero de 2028, el PD20, todos los parques que entran en servicio tienen que nacer con esta capacidad. El COEX no ha establecido en el procedimiento, de hecho se hace un estudio en paralelo, cuánto margen de potencia ni cuánto tiempo. Nosotros como Orilla nos hemos adelantado a hacer este estudio por separado con algunas consultoras. Por lo menos ya les adelanto, si puedo decirlo, la competencia. Nosotros vamos por un parque nuevo, vamos a implementar lo que es sobre todo eólico, ¿ves? Por un lado, para no relajar, digamos, la producción, porque tendríamos que tener margen dejar de producir energía, dejar de vender energía, para tener un margen y despacharlo cada vez que hay una caída de frecuencia. Y, digamos, por otro lado, hay, digamos, los fabricantes nuevos, Volvo, Nord, Vestas, nos han ofrecido una funcionalidad, a un costo extra, obviamente, para la turbina, de simular esta inercia virtual, ¿no? Y básicamente lo hacen con control, puramente control. Es decir, las máquinas tienen algoritmos de control para justamente, trabajando en conjunto con la vez, compensar esta frecuencia en el tiempo que te pida, ¿no? De hecho, hoy hablamos de dos conceptos ahí, de inercia y de RPF. La inercia es una respuesta mucho más rápida en comparación con la RPF. La RPF es para regular regulación primaria de frecuencia, tiene tiempos un poco más largos. Pero en ambos casos vamos a sufrir esa necesidad y vamos a abrirnos a este mercado, porque también, si bien es cierto, el COE lo ha establecido como una obligación, también es cierto que este mercado tiene que, nosotros creemos como compañía también, no se da mucho, que establecerse claramente una oportunidad de mercado remunerativo para este tipo de servicios. Porque son servicios complementarios, así como se le paga la hidro, las térmicas para hacer RPF o RDF, en las renovables tiene que ser igual. Sí que esa normativa recién se está publicando, sé que han publicado una obligación ya, pero no es que esté totalmente definido, porque hoy por hoy ningún parque lo ha hecho todavía. De hecho, en los parques en otros países, por ejemplo, en Chile, la posibilidad de inercia también es facultativa, no es obligatoria. El estadio ha apuntado alto, la ha puesto obligatoria. En otros países, en Europa también es facultativa, en la mayoría de países, en México también es facultativa. Aquí estamos mirando. Pero a la respuesta del chico, sí, yo diría que si hoy por hoy los parques nuevos tienen la posibilidad de hacerlo, sea con control o sea instalando PES. ¿Alguien tiene? ¿Qué control usan y qué tipo de respuesta requieren? ¿Control? Sí, normalmente eso es una buena pregunta. El código de red peruano, por ejemplo, no establece detalles en control, sí te pide un control proporcional integral, sobre todo para los controles de tensión. Para el control de inercia, para el control de RPF también te pide lo mismo, pero no lo establece claramente el código de red. De hecho, el código de red es un punto que bueno que lo tocaste, porque a diferencia del código de red chileno, sí se establece no solo un tipo de control, sino que establece un tiempo mínimo de establecimiento. Aquí el código de red peruano no te establece el código. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, homologamos los primeros parques, básicamente fuimos al COES, esta es mi propuesta, y el COES, por lo menos hasta hace 2 años, no tenía mucha experiencia en eso, entonces el COES básicamente no aceptaba. Ha firmado el papel, ¿no? Como dice, porque tampoco es que el COES conozca mucho el desempeño de estos parques. Probablemente eso mejore en el tiempo, los códigos de red también son dinámicos, van cambiando, van madurando. También hay muchas experiencias afuera y el COE siempre está mirando eso. Sí, yo sé que han entrado mucho, los expertos del COE están entrando mucho a
a ver lo que hacen otros países, lo que hace Europa sobre todo, ¿no? Que están bien avanzados, lo que hacen los nórdicos, lo que hacen en Australia, están bien avanzados en cuanto a control de frecuencia. Hay parques, incluso en Chile hay un caso de estudio de Luz del Norte, que es un parque que hizo control primario de frecuencia, como un parque solar hace un par de años. Hicieron un caso real, incluso se aliaron con el operador de la red. Eso es. ¿Pregunta más? ¿Alguna duda más? Si no es que, bueno, si no hay más dudas, agradecerle al ingeniero por la ponencia de datos. ¿no? Por ejemplo, hay una buena parte de acá que somos de ingeniería de energía, que es una carrera que acá hay en UTEC, así como en otras poquitas universidades de Perú, que llevamos un curso justamente de energía eólica, pero se enfoca un poco en la parte de diseño, ¿no? En la parte de las palas, el análisis de viento, estadístico y luego la parte financiera para ver qué tan redituable puede ser esta generación. Pero esta parte de mantenimiento es muy, o sea, así como verlo en un curso de este, ¿no? Que lo podemos ver, es muy poquito cuando lo enseñan nos lo dice, y con esos detalles que usted tiene ya la experiencia, la práctica en campo, ¿no? Justamente hemos mostrado fotos de qué es lo que pasa en realidad, y estos análisis, por ejemplo, que nos mostró, ¿no? Que lo podemos hacer con Machine Learning, con herramientas como Power BI que nos pueden servir. Es realmente valioso para nosotros ir captando estas cositas, ¿no? De repente ya vimos en eólica esto, pero podemos ir a más, ¿no? Y de repente en otras, en solar también, que bueno, ahí estará la PPT ya, pero eso. Me dicen, ¿no? Sí, no, gracias por la está bueno. Cuando me dijeron es para el grupo de estudiantes, no, para mí sin problemas. De hecho, la semana pasada estaba en el IPEMAN, que hice el congreso de ingeniería de mantenimiento anual, en Jockey, y también se puso los problemas de las multiplicadoras. Yo, por lo menos, particularmente soy también bien apasionado por las energías renovables, por los problemas, sobre todo. He aprendido mucho ahí. Y siempre en los congresos, sobre todo de energía o de mecánica que hay, trato de llevar un poco el sector, ¿no? Porque el sector, como saben, hay muy poquitas personas que trabajan en esto. Yo me encontraré con los dedos de las dos manos exagerando, gente que está en el sector trabajando, analizando problemas, resolviendo problemas. Y si hay gente también que no tiene mucha experiencia. Yo particularmente tengo 8 años en esto, creo que he alcanzado una experiencia de madurez de senior. Pero hay gente que tiene un poco más, pero tampoco que se han profundizado mucho. Y también hay muchos jóvenes. Yo siempre cuando voy a una ponencia o algo así, sobre todo en la universidad, los empujo al motivo de métase a esto, que es no solo la construcción de nuevos parques, y seguramente por moda o por impacto ambiental va a seguir creciendo, tanto en Perú, en diferentes regiones de Latinoamérica. Apunten a investigar, ¿no? Si les gusta, obviamente, ¿no? Hay bastante carne, bastantes áreas de estudio para seguir investigando, analizando, estudiando. Y ojalá pues que también en las universidades, porque la única que yo estudié no había nada de renovables, por ahí en 2005, 2008. Ahora en sí, tengo un primo que también estudió aquí, Daniel Tupuquipanqui, haciendo su maestría en Alemania. Y también se ha dedicado full a energías renovables, pero como tú dices, es bien teórico. Enseñan materias para diseñar máquinas. Es como en la UNI nos enseñaban materias para diseñar motores. Y al final nos quedamos muy poquito. Pero igual te da las bases para resolver problemas de diferentes índoles, ¿no? Así que no, otra vez gracias por la invitación. Así que cuando gusten, nos vamos a dormir. Muchas gracias. Finalmente, chicos, los invito a pasar al frente para tomarnos una foto con la bandera del capítulo. Y no se preocupen que